¿Cuántos refranes o dichos populares conoces que hablen del calzado? Zapatero a tu zapato, no dar paso sin guarache, como piedra en el zapato, a fuerza ni los zapatos entran, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿Por qué será que existen tantos? Seguramente porque el calzado ha acompañado a la humanidad desde hace muchísimos siglos. ¿Cuál es la historia detrás de estos objetos tan cotidianos y a la vez tan fascinantes? ¿Qué procesos sociales permiten entrever? De esto precisamente queremos hablar del día de hoy en este programa dedicado a la historia del calzado. Nuestro propósito es que revisemos desde cuándo y por qué se utilizan estas prendas con suela y qué nos dicen de las modas, costumbres y estratificaciones sociales en las sucesivas épocas de las que han sido testigos. No es lo mismo un zapato de tacón en la Francia del siglo XVII que un huarache en el México prehispánico, ¿cierto? Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido a Conciencia Histórica. ¡Arrancamos! Hombres y mujeres somos seres sociales hechos de historia y también de huesos. 206 piezas duras y resistentes en su conjunto forman un esqueleto completo. Todas ellas súper importantes. Por ejemplo, el hueso calcáneo, que se encuentra en los talones y cuya etimología comparte raíz con calceus, que era un tipo de calzado que se usaba en la antigua Roma. De allí vienen calzado, calzón y calcetín, es decir, todo aquello que nos ponemos desde los talones. Sin embargo, la palabra zapato tiene un origen aparte que a la fecha no se ha podido aclarar. Algunos creen que podría venir de tzap, tzap, que es el ruido que hacemos cuando pisamos muy fuerte. ¿Será? Lo que sí sabemos es que se trata de un término que se utiliza en español desde el siglo XII. Pero, ojo, esto no quiere decir que antes no hubiera calzado. ¿Cómo crees? El registro más antiguo que se tiene a este respecto data de unos 15,000 años. Se trata de pinturas rupestres halladas en cuevas de España y Francia, en las que se aprecian de forma bastante esquemática hombres usando botines y una mujer con prendas parecidas a unas botas de piel. Por lo tanto, es posible que hayan sido las y los humanos de la prehistoria quienes inventaron el calzado, pero ¿para qué? Muy fácil, para proveer protección y comodidad a los pies mientras estos realizan actividades. Al mismo tiempo, el calzado es un accesorio que responde a fines estéticos y sociales, como quien dice, para lucir bien y para demostrar la clase social a la que se pertenece. Tenemos el caso del vendado de pies en China, una práctica que se usó hasta 1949 y que al mero principio, hará unos 1000 años, fue propiciada por la clase alta para hacer notar que una mujer con los pies de loto estaba inhabilitada para trabajar, o sea, que no necesitaba ganar dinero porque ya tenía. Como puedes ver, no todo es protección, comodidad y salud. El calzado también cumple una función social. Es lo padre de estudiar objetos y gustos de la vida individual. Se entera uno de muchos chismes. En el transcurso de la historia, los materiales para fabricar calzado han sido sumamente variados. Metales, cuero, hojas de palma, madera, seda, bordados, goma y muchos otros, incluyendo las piedras preciosas. Lo cierto es que ya desde las primeras civilizaciones, el calzado ha sido un referente para identificar la posición social que ocupa una persona. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el faraón o cualquier alto dignatario caminaba acompañado de un sirviente que le llevaba sus sandalias en una bandeja. Chambelán de zapatillas se llamaba. Estas sandalias súper elegantes de plata o adornadas con joyas eran retiradas al ingresar a un lugar sagrado, al que solo se podía entrar descalzo. En el caso del faraón, estas traían pintados los rostros de sus enemigos vencidos. Nada que ver con el calzado que usaba el resto de los egipcios. Sandalias comunes y corrientes, hechas principalmente de papiro y otros juncos, y rara vez de piel de vaca. Solo había para hombre, puesto que la mayoría de las mujeres vivían excluidas de la esfera pública, lo mismo que los esclavos. Así que ya sabes, si un día descubres una momia egipcia enterrada bajo una pirámide, lo primero que tienes que hacer es mirarle los pies, aunque pensándolo bien, esto es poco probable que suceda. ¿O no, realmente? Puede que dentro de unos años termines dedicándote a la arqueología y te toque trabajar en Egipto. ¿O por qué no? En Irak o en partes de Irán, Siria y Turquía.
y entonces te topes con alguna tumba mesopotámica. En ese caso tendrías que fijarte si el difunto trae sandalias de cuero crudo con tiras del mismo material. Entonces se trataría de un ciudadano común, pero si en cambio usara botas hasta las rodillas, estarías descubriendo el enterramiento de un gobernante. Continuemos con nuestro breve recorrido por algunos periodos históricos importantes. Aterricemos en la antigua Grecia. ¿No te parece significativo que el poeta Homero, alrededor del siglo VIII a.C., describiera a los héroes de la Ilíada y la Odisea calzando sandalias con suelas de bronce, mientras que las de los dioses eran siempre de oro? Por cierto que los griegos fueron los primeros en hacer moldes diferentes para el pie izquierdo y el derecho. Asimismo, distinguieron entre los estratos de la sociedad a partir del diseño del calzado. Un caso notable son los crepis con la lengüeta tallada y disponibles exclusivamente para los hombres libres. Este mismo calzado sería adoptado más tarde por los romanos. Por su parte, los soldados debían usar los coila o podémata, que tenían la suela claveteada. El calzado femenino algunas veces se decoraba con aplicaciones en metal y había de varios colores. Pero aún hay más, el andromis, que se empleaba en la casa o para viajar, y el coturno, que era el más famoso y llevaba suelas muy gruesas, con frecuencia hechas de corcho. Era un calzado casi cerrado, a diferencia de las sandalias, y algunos actores las usaban para lucir más altos en el escenario. Crepis, coila, upodémata, andromis, coturno, qué bonito suena el griego, ¿no? ¿Cuál de estos zapatos te hubiera gustado usar? También en la antigua Roma, el tipo de calzado indicaba la clase social de una persona. Mientras que los cónsules usaban sandalias blancas, los senadores se veían obligados a usarlas de color café. Las tropas, por su parte, puro botín con los dedos al descubierto. Sabemos que en las ceremonias oficiales, el famoso político y militar romano Julio César portaba botas de oro. El emperador Nerón, por su parte, prefería las sandalias de plata. Los ciudadanos de a pie, valga la expresión, llevaban sandalias en casa. Se llamaban solae y eran simples suelas de cuero unidas al pie mediante correas y lazos. Con la toga se estilaba el calcheus, que era un tipo de borceguí súper cómodo, probablemente de origen persa, que llegaba más arriba del tobillo y estaba abierto por delante. De hecho, este es el tipo de calzado que aún podemos ver en la mayoría de las estatuas romanas. ¿Y si les preguntamos a ellas? La gente riquilla, o sea, los patricios, no se dejaba ver en la calle cuando llovía, así que no tenían que preocuparse por mojarse los pies. Las mujeres pudientes lucíamos lujosas piezas con perlas en piedras preciosas, pero nunca de color rojo, pues esas eran exclusivas de las prostitutas. O de los hombres a partir de que el emperador Aureliano en el siglo III las pusiera de moda. ¿Sabías que por eso los papas siempre han usado mocasines de cuero rojo? Porque el rojo simboliza poder, y solo los poderosos pueden usarlos. Pues no, mi ciela. Por fortuna, esa costumbre ha cambiado y hoy, al menos en nuestro país, podemos usar el calzado que nos dé la gana y del color que sea, ya sea abierto o cerrado, porque en realidad casi todo el calzado que hemos mencionado hasta el momento ha sido abierto. ¿Te has dado cuenta? Un zapato, lo que se llama zapato, con el empeine escotado, solo empezó su evolución a partir de la Edad Media en Europa. ¿Cómo imaginas que era el calzado que se usaba en tiempos prehispánicos en lo que hoy es México? Pues como yo me lo imagino, usaban guaraches o sandalias, una de esas dos opciones. Lo hacían de las pieles de los animales que cazaban, ¿no? Y quizás nada más de manera sencilla, como unos simples guarachitos. Por lo tanto, era algo más sencillo o incluso descalzos, algunos estaban. Volviendo a Europa, a partir de los siglos V y VI, el calzado se transformó notablemente. Fueron célebres por su elegancia los zapatos de Carlomagno, rey de los francos, una elegancia que, la mera verdad, tendía al puro rebuscamiento. Por lo visto, la ostentación parece más relevante que la comodidad cuando se trata de personas adineradas. En el caso de la Edad Media, esto es comprensible en una sociedad basada en el feudalismo, según veremos a continuación.
El feudalismo era un sistema político típico del periodo medieval, cuya estructura social estaba conformada por dos grandes bloques. Por un lado, los nobles, y por el otro, el pueblo raso, pero libre. Este último, formado por vasallos, establecía una especie de contrato con la aristocracia privilegiada para obtener protección a cambio de un pago, ya fueran fracciones de la cosecha o contribuciones en moneda. Mientras tanto, reyes y eclesiásticos pasaban su vida encerrados en sus castillos o monasterios. En aquel contexto resultaba indispensable demostrar a cuál de los dos bloques se pertenecía. ¿Qué mejor manera que a través de los zapatos? Ya hemos visto cómo estos ponen de manifiesto la condición social de las personas. En la Edad Media, el estreno de unos zapatos funcionaba de la siguiente forma. Primero, un criado los usaba una temporada hasta que estos tomaran la forma del pie. Ya después el amo comenzaba a ponérselos. Cuando ya se hallaban gastados, sucede que en aquel tiempo existía la creencia de que usar prendas nuevas era de mal gusto. Cada época tiene sus ideas. Lo que hoy nos parece normal, tal vez mañana resulte extrañísimo. Al momento de estudiar sociedades de otros periodos, es importante ponerse en sus zapatos. Como escribió Víctor Hugo en 1830. Si nosotros pudiéramos confundirnos con los parisinos de otro siglo, se presentarían a nuestra vida cosas tan arcaicas que nos parecerían nuevas. Pero a todo eso, ¿quién se encargaba de confeccionar el calzado de la Edad Media? Entre los siglos X y XII, los zapateros comenzaron a agruparse en cofradías para proteger sus intereses económicos y sociales. Esto resultó especialmente conveniente entre aquellos artesanos que llegaban del campo a la ciudad y pretendían usar los mercados y plazas comerciales. Las distintas cofradías estaban sometidas a las leyes de la Iglesia. Crispín y Crispiniano se volvieron sus santos patronos. Según una leyenda francesa, ambos hermanos procedían de una distinguida familia romana. Luego se convirtieron al cristianismo y aprendieron el oficio de zapatero. De día predicaban el evangelio y por las noches confeccionaban zapatos gratuitamente para los pobres. Con el tiempo, estas cofradías derivaron en gremios medievales. Cada uno determinaba sus propios códigos, fijaba los precios, ejercía estrictos controles de calidad y regulaba la producción, los horarios de trabajo y las condiciones de admisión. Imagínate, para aprender el oficio de zapatero tenías que provenir de un matrimonio virtuoso, pasar 14 días en un taller para poner a prueba tu habilidad y talento y luego pagar una tarifa, y solo entonces firmabas un contrato como aprendiz con un maestro, de quien aprendías todos los trucos del oficio. Este aprendizaje duraba entre 3 y 4 años. Una vez transcurrido el periodo y elaborada una pieza de examen, iniciabas un viaje de 6 a 9 años para profundizar en tus conocimientos como zapatero en diversos talleres de otras ciudades. Al final te convertías en maestro y debías fabricar 4 pares de zapatos y de botas en un lapso de 8 días. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona este oficio en la actualidad? Total que en la segunda mitad de la Edad Media comenzaron a triunfar piezas cada vez más ridículas. Entre la clase dominante, por ejemplo, se estilaron los zapatos puntiagudos, sobre todo en los siglos XII y XIII. Entre más centímetros midiera la punta, mayor era el prestigio social. ¿Puedes creerlo? Esta tendencia la introdujeron los caballeros cruzados, que habían estado en el Medio Oriente y pensaron en imitar las modas observadas allá. A esta costumbre estrafalaria de puntas retorcidas siguió otra igualmente absurda durante el Renacimiento: el zapato súper ancho y sencillo, duro y pesado, conocido despectivamente como pata de oso o morro de vaca, sobre todo entre los comerciantes burgueses, esa nueva clase social que surgía al acabarse los feudos y prosperar las ciudades. Hablando de vacas, el material más común para fabricar zapatos seguía siendo la piel de estos animales. Sin embargo, para el de mejor calidad, se usaba la de cabra. Una de las características que poseían los zapatos del Renacimiento era la apertura que tenían en la parte superior para que las medias blancas fueran visibles hasta la altura de los dedos. Es increíble cómo los acontecimientos históricos están conectados los unos con los otros a través de procesos, ¿no te parece? Otro ejemplo es la prolongada convivencia con los árabes en España, que hizo posible a mediados del siglo XVI un nuevo tipo de zapato que conquistó Europa.
Estamos hablando de los chapines. Su uso fue ampliamente extendido en Venecia y Florencia, donde causaron furor, sobre todo entre las mujeres. Por cierto, tales zapatos de plataforma eran los más usados en la Ciudad de México después de la conquista, en el siglo XVI entre las mujeres peninsulares y las criollas. A un costado de la catedral llegó a existir incluso un portal llamado de chapineros, donde las pobladoras de la capital iban a comprar sus chapines. Se trata de un calzado de suela gruesa de corcho o madera con el empeine de piel fina, preferentemente de ternera, y adornada con relieves y dibujos en el que se introducía el pie para protegerse de la suciedad en la calle. Un invento 100% español. Pero este calzado no era tan cómodo como suena. Para caminar se requería del apoyo de alguien. Las caídas eran tan peligrosas que llegó a haber un buen número de mujeres accidentadas por tropezar desde lo alto de sus chapines de hasta 20 centímetros de altura. Como te podrás imaginar, la idea era lucir más alta que el resto de las personas, sentirse superior. Escribió el dramaturgo Lope de Vega de una mujer en 1618. No la imagines vestida con tan linda proporción de cintura en el balcón de unos chapines subida. Todo es vana arquitectura, porque dijo un sabio un día que a los sastres se debía la mitad de la hermosura. Entonces llegó el barroco, en la Italia de finales del siglo XVI, estilo que perduró hasta bien entrado el XVIII. El barroco conserva, en principio, las formas propias del Renacimiento, pero mucho más flexibles y desbordantes. Un ejemplo notable son las plataformas de los chapines, que fueron creciendo centímetro a centímetro hasta convertirse en tacones debajo del hueso calcáneo. Estos representaban un intento de realzar el busto de las damas, aunque tuvieran que echar el cuerpo hacia atrás para no caerse de narices al suelo. En el caso de los caballeros, estos tenían que ayudarse de un bastón para no caerse. Es una de las razones por las que se puso de moda tal accesorio. Para colmo, Luis XIV, rey de Francia, que no llegaba al 1,60 de altura, impuso la moda de usar tacones altísimos. ¿Estás usando botas ahora mismo? Entonces debes saber que estas se popularizaron como consecuencia de las grandes guerras del siglo XVIII. O tal vez estás usando tacones. Quizá te interese enterarte que a partir precisamente de la Revolución Francesa se prohibió su uso en aquel país, pues era importante que todas las personas emplearan un mismo calzado, el zapato plano. Sin embargo, el tacón alto no tardaría en resurgir de sus cenizas, casi a mediados del siglo XIX, solo que ahora como patrimonio casi exclusivo de las mujeres. ¿Será que más bien traes puestos unos zapatos hechos a mano? Eso sería todo un lujo, una herencia, como ya hemos visto, de los talleres de artesanos que ya existían en la Edad Media y en los que siempre han participado toda suerte de trabajadores. ¿O son unos Oxford? Como su nombre indica, estos zapatos tienen su origen en aquella ciudad inglesa, famosa por su prestigiosa universidad. Durante el siglo XIX, los estudiantes popularizaron estos botines llamados oxonianos con aberturas laterales. Con el tiempo, estas se convirtieron en cordones que se trasladaron al centro del zapato. ¿O acaso traes unos mocasines? Estos se inventaron en los años 30 del siglo XX en Estados Unidos. ¿Sabías que sus creadores se inspiraron en los cómodos zapatos que usaban los ganaderos en Noruega y asimismo en el calzado de los nativos americanos? Y si más bien andas en unos mexicanísimos guaraches que tienen su origen en la época prehispánica, es probable que traigas unos tenis. En Estados Unidos les llaman sneakers y fueron creados en 1852, específicamente para hacer deporte. El diseño fue intervenido en 1919 para adecuarlos al básquetbol y un año más tarde, un alemán inventó otros para los atletas de los Juegos Olímpicos. Ya en la década de los 70 del siglo pasado, una marca estadounidense aportó un nuevo concepto que, según cuentan, se ideó en la cocina: la suela en forma de waffle, la cual se empleó para reducir el peso del zapato, haciéndolo más ligero, resistente y flexible. Por último, hablemos brevemente de la industria del calzado en nuestra hermosa República Mexicana. Si vives en el Bajío, seguro sabes que esta tiene su epicentro en Guanajuato, principalmente en la ciudad de León. Lo que no todo mundo sabe es que se trata de una actividad económica con orígenes del siglo XVII.
En el 19, cuando se empezó a industrializar el trabajo de los zapateros, como hoy lo conocemos, o sea, a través de fábricas y con producción masiva, ¿esto cómo afectó a la revolución industrial surgida en Inglaterra? Para 1926 se construyó un primer gremio del calzado, la Unión de Fabricantes del Calzado de León. Sin embargo, no es sino a partir de la Segunda Guerra Mundial que surgió la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, cuyos objetivos han sido desde entonces organizar la producción y enfrentar la competencia de productos importados y abrir nuevos mercados al exterior. Sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. Desde entonces, no es ninguna exageración afirmar que los zapatos mexicanos gozan de muy buena fama en diferentes partes del mundo. Este sector abarca una gran variedad de materiales en su fabricación, como telas, plásticos, caucho y cuero. ¿Cuál es el estado actual y el futuro de la industria zapatera en México? El estado actual en México, como sabemos, el estado de Guanajuato es un gran productor de calzado, de piel, zapatos de gran manufactura, reconocidos a nivel mundial por su calidad. ¿Cuál es la historia de este museo, su razón de ser y qué piezas interesantes nos puede enseñar? El Museo del Calzado tiene 30 años que abrió sus puertas al público. Este museo cuenta con una colección de 5,000 piezas de zapatos en tamaño natural y 15,000 miniaturas que nos muestran la historia de la humanidad a través del calzado. Podemos ver zapatos, sandalias tejidas, que fueron los primeros zapatos de la humanidad, hasta zapatos con los que el hombre pisó la luna. Hay unos zapatos singulares, como los que podemos ver, que son los chinos, donde se les deformaba en el siglo X a las chinas el pie para mostrar un estatus. ¿Cuáles son las piezas más antiguas? Unos son réplicas, como estas, otros son originales. Estos son del siglo III a.C. Estos zapatos nos muestran cómo pisaban, cómo calzaban en aquella época, que era nada más una suela protectora con unos lazos que iba entre los dedos para sujetarlos. Era un zapato fabricado con piel de cerdo sin curtir. ¿Cuáles son las partes esenciales de un zapato? En una zapatilla podemos ver que la suela cobra mucha importancia porque es la que soporta todo el contacto del zapato con el piso. El tacón soporta el peso del cuerpo en el zapato. Tenemos el contrafuerte, que es la parte dura del zapato, la parte que va atrás. Tenemos la pala, que lo llamamos nosotros, que es la parte delantera del calzado. Algunos llevan correas para sujetarse, otros llevan lengüeta, que es la parte, también la parte de enfrente del calzado y que se anuda con agujeta. ¿Qué nos pueden decir los zapatos de la historia de México? Pues en 1800 llegan por primera vez este tipo de calzado a nuestro país. Estos zapatos que han visto tanto la revolución, la independencia, movimientos muy importantes. Este tipo de zapato venía de Europa. Es un zapato oscuro, con agujeta, una bota, que venía porque la reina Victoria de Inglaterra guardó luto permanente a la muerte de su esposo Alberto. Entonces todo el zapato que llegó a México era oscuro. La mitad de la población calzaba porque tenía un poder adquisitivo. El resto de la población únicamente usaba sandalia o iba descalzo. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado por este recorrido por la historia del calzado que, en términos generales, es también la historia de la humanidad. Un recorrido breve que nos deja con ganas de saber más. ¿Cómo habrá sido el desarrollo del calzado en la India o en los países africanos o entre los indígenas antillanos? Etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento es un río que se alimenta de sí mismo y por lo mismo no tiene fin. Hay tanto por conocer.
que en ocasiones un objeto cotidiano como lo es un zapato nos puede ayudar un montón. La historia deja pistas para todos lados y es importante aprender a leerlas. Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate, ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx y únete a la comunidad de Jóvenes en TV en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Nos vemos y escuchamos muy pronto.